Hola a todos, os saludo para un nuevo estudio en línea. Seguimos en el confinamiento por el COVID-19 y la cosa se está alargando, como vemos, pero también vemos que hay buenas noticias porque la curva se está aplanando un poquito y podemos tener esperanza de que después de Semana Santa, pues esa situación se podría relajar un poquito. Entonces quiero retomar el tema que habíamos hablado ya antes, el tema del Espíritu Santo. Hablamos un poquito cómo puedo recibir al Señor, al Espíritu Santo, cómo puedo entrar en esa esfera o esa dimensión espiritual. Y hoy vamos a ver un tema que es un requisito, un poquito también un requisito para esta vida, si una persona decide que quiere ser seguidor o seguidora de Jesús, que antiguamente seguidor se llamaba discípulo, ¿no? En la Biblia hablan de discípulos de Jesús. Entonces, ¿qué requisito realmente hay allí? Que es también importante si queremos vivir más en esta esfera y dimensión espiritual. Entonces, vamos a Romanos, la epístola o la carta de Pablo a los romanos. Y al otro día estuvimos allí y os dije que me gusta mucho esa carta porque es preciosa realmente, y sobre todo el capítulo 8 tiene enseñanzas muy pero muy profundas. Entonces vamos allí a Romanos capítulo 8 versículo 14. Allí Pablo está hablando a la iglesia en Roma y dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Os acordáis que estuvimos ahí en algún momento del estudio? Pues eso, solamente los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos también son hijos de Dios. Así que una persona puede ser religiosa, pero no necesariamente es hijo de Dios. ¿Entendéis? Yo puedo, no sé, ser religiosa y hacer una serie de actuaciones religiosas, pero si no tengo ese espíritu y si no estoy guiado por este espíritu, entonces eso significa que no soy hija de Dios. Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Entonces aquí Pablo está diciendo que ese espíritu no es un espíritu que nos lleva otra vez a la esclavitud de la ley del Antiguo Testamento, ¿no? Porque antes estaba hablando de que ahora tenemos una nueva ley, que es la ley del espíritu, porque Dios quiere que a través de espíritu, ese espíritu suyo que se engancha con nuestro espíritu, Él nos puede guiar en la vida. Entonces ya no es una esclavitud de tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, lo que nos lleva más a una vida religiosa, sino realmente ahora es algo muy dinámico, porque Dios quiere que nosotros estemos en contacto a través de ese espíritu en cada momento y podamos recibir las directrices, qué es lo que Dios quiere para nosotros en este momento y en el siguiente momento de nuestra vida. Entonces, por eso dice esto aquí: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Adopción, siendo adoptados por Dios, ¿vale? Para ser hijo de Dios. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Ahí vemos que los dos espíritus, el espíritu humano que nosotros tenemos, tiene que estar involucrado y tiene que engancharse con el Espíritu de Dios, y los dos forman un equipo, y los dos, digamos, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. 17. Y fijaos ahora en el versículo 17, porque aquí hay algo que muchas veces nos saltamos, porque estamos tan embobados de eso de que, madre mía, qué cosa más profunda, ¿no? De que realmente el Espíritu de Dios va a enganchar con mi espíritu. Muchas veces nos saltamos algo aquí en el versículo 17. Aquí pone: y si somos hijos,
somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí hay un requisito. Hay otro requisito que hay que cumplir si realmente queremos vivir de esa manera como Jesús quiere que vivamos y como el Padre, Dios el Padre de los cielos, que nos da ese espíritu que Él también, digamos, quiere para que seamos seguidores de Jesús. ¿Os habéis fijado? ¿Cuál es ese requisito? ¿Cuál es ese requisito? Pues fijaos, es un requisito que normalmente no nos gusta mucho, porque dice esto: si es que padecemos. El requisito es que padecemos juntamente con Jesús. Un seguidor de Jesús no es alguien que entra en esa esfera espiritual y luego toda su vida es color de rosa, ya no hay problemas, ya no hay ninguna lucha, todo es fenomenal, ¿no? Y muchas veces como creyentes ahora también en esa situación con el coronavirus, con la enfermedad de COVID-19, pensamos, bueno, nosotros somos hijos de Dios, Dios nos va a proteger, nosotros no nos vamos a contagiar porque Dios no va a permitir esto, ¿entendéis? Muchas veces, como vivimos en una sociedad de bienestar, en los últimos años, los últimos 20 años, ese bienestar aquí en donde vivimos nosotros, en Europa, pues siempre ha mejorado, ha aumentado el nivel de bienestar. Ahora, pero si vemos la vida de Jesús era una vida realmente de padecimientos y Él se fue un camino para salvarnos que era tremendo, y una persona que se hace seguidor a Jesús, lamentablemente, no le va a esperar una vida solamente color rosa, máxima protección del Señor, que no nos va a pasar nada, que no vamos a enfermarnos, que ese virus nosotros no lo vamos a contagiar. Pues lamentablemente no lo sabemos, porque mientras que vivamos aquí en ese planeta, tenemos que también luchar con lo que pasa en este planeta, con las consecuencias también a veces de nuestros actos y de la consecuencia de los actos de la humanidad, ¿entendéis? Y realmente la vida de un discípulo incluye, normalmente automáticamente incluye también que por el mismo evangelio, porque le estamos siguiendo al Señor, personas a veces tienen que padecer dificultades, tienen que padecer dolores, igual como Jesús también padeció. Entonces, un requisito es este: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si padecemos, seremos también glorificados. ¿Entendéis? Y realmente todo el Nuevo Testamento podemos tener esa enseñanza, pero a veces no la queremos ver, y si no quieres ver algo, pues no lo ves, porque tu mente lo excluye automáticamente, porque nuestra mente es selectiva. La mente muchas veces se fija solamente en lo que nosotros queremos escuchar y lo demás lo excluye, no entra en nuestra conciencia. Pero si vamos, por ejemplo, a la carta de los Hebreos, que no sabemos muy bien quién la escribió, dejad el dedo en Romanos porque luego volvemos, pero vamos un momento a Hebreos capítulo 5. Puede ser que esa carta haya sido escrita por Pablo, pero no podemos estar seguros porque la misma carta no revela el autor. Y vamos al capítulo 5 de Hebreos y vamos al versículo 8. Allí el escritor dice, capítulo 5, versículo 8, y aunque era hijo, está hablando de Jesús, aunque Jesús era hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Fijaos, él era hijo de Dios, era Dios en forma de hombre, viniendo a la tierra para buscar nuestra salvación,
pero incluso él, siendo realmente la parte fundamental de su naturaleza era divina, pero aún así, aunque era hijo, por lo que pareció, aprendió la obediencia. Y luego sigue en el versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Jesús en esta tierra, a través de esos padecimientos, tuvo que ser perfeccionado. Pues cuando Jesús incluso tuvo que hacer eso, porque Él es el que va delante de nosotros y nosotros le seguimos a Él, entonces con eso Él nos dio también el modelo, Él nos dio la idea, cómo es seguirle a Él, ser seguidor de Cristo, ser discípulo de Cristo, ser hijo o hija de Dios. Entonces, Él tuvo que ser perfeccionado porque con eso nos da a entender que nosotros también tenemos que ser perfeccionados por los padecimientos para aprender también obediencia. Eso es una cosa dura. No sé cuántos de vosotros queréis realmente aceptar esto, pero lamentablemente es un requisito, ¿vale? No es todo color rosas. Este mundo tiene sus consecuencias y nosotros, en donde vivimos, en las sociedades, países donde vivimos como creyentes, muchas veces eso también tiene su implicación. Y ahora mismo vivimos en Europa, y en Europa tenemos, sobre todo en España, un alto número de contagios del virus. Bien, y dice aquí, ¿no? Perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación. Él es el autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Nosotros también tenemos que obedecerle al Señor. Y si Él quiere que nosotros le sigamos, también tenemos que aceptar las consecuencias negativas. Va a haber muchas consecuencias positivas porque esa paz del Señor, ¿no? Está profundamente recogido por Él y siempre poder refugiarnos en Él, eso es también un cambio y muy positivo, ¿vale? Pero también puede haber implicaciones negativas porque el evangelio de bienestar es una equivocación. El evangelio de bienestar solamente habla de un padre que es muy amoroso, que no quiere que al hijo no le pase nada. En el momento que acepta al Señor, entonces siempre va a estar bien, no le va a faltar nada, nunca va a tener ninguna estrechez económica, nunca va a tener ninguna enfermedad, porque va a ser siempre genial la vida. Bueno, y esto es más un sueño, esto es más un delirio, eso es más un delirio que la realidad, porque la realidad también puede ser dura, ¿vale? Y si vamos, por ejemplo, a Hechos, vamos a ver la vida de Pablo, lo que le pasó a él cuando él iba a empezar esta vida con Jesús, ser seguidor de Jesús, ¿no? Sabemos que él estaba persiguiendo a Jesús para matarle y se había ido a Damasco, y es cuando tuvo un encuentro con ese Señor Jesús y su vida cambió de una forma impresionante. Pero justo antes de que iba a darse ese cambio en Pablo, ese cambio radical de un perseguidor de Jesús a un seguidor de Jesús, justo lo contrario. Entonces, en ese momento vamos a mirar en su historia un momento en Hechos de los Apóstoles, y vamos al capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. Bien, capítulo 8. No, capítulo 9, perdonad. Capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, y allí vamos a ir al versículo 10. Ahí podemos leer: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en una visión. O sea, Ananías estaba allí y de repente se le abre como si se abriera el cielo, y él ve una visión.
Ananías. Escuchó a alguien que le estaba llamando por su nombre, Ananías. Él respondió, heme aquí, Señor. Y Ananías sabía en un primer momento, cuando escuchó esa voz, esto no es cualquier persona, eso es el Señor me está llamando, ¿vale? Él se dio cuenta enseguida. Por él dice, respondió, heme aquí, Señor, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres de mí, Señor? Versículo 11. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista, ¿no? Pablo había tenido ese encuentro en el camino con el Señor le tira al suelo con una luz enorme, y la luz hace un daño a sus ojos, se queda cegado por esa intensidad de luz que él vio, que era la presencia del Señor. Entonces necesitaba recuperar la vista, y el Señor da esa misión, para decirlo así, lo da a Ananías. Dice Ananías, mira, ese hombre te está esperando porque te quiero mandar a ti para que Pablo pueda recuperar la vista. Y ahora vamos a ver, porque Pablo tenía una fama que no era muy buena en aquel momento. Y vamos a ver ahora cómo Ananías reacciona. Versículo 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Entonces Ananías dice, pero vamos a ver, ¿cómo que me mandas a este, no? ¿Qué mala fama tiene? Y además todavía me puede matar. Él tiene el poder. Él tiene el poder de la autoridad máxima de aquel momento, y la tenía firmada, que cualquier creyente con que Pablo se tropezara en el camino podía ser aniquilada enseguida. Por eso aquí Ananías dice, pero no sé, debe de haber alguna equivocación aquí, ¿no? Bien, versículo 15. El Señor le contesta. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, se refiere a Pablo, instrumento va a ser Pablo, escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Bueno, ya vemos aquí que Pablo ya había sido seleccionado por el Señor para llegar a las personas que no eran judíos, que eran gentiles, para alcanzar también a los no judíos con el Evangelio. También los reyes, eso pasó luego al final de su vida, y de los hijos de Israel, y también los judíos. Y fijaos ahora en el versículo 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Menudo llamamiento. El llamamiento de Pablo ya incluía que una gran parte de su vivencia, que Dios le iba a utilizar de una forma espectacular, pero al utilizarlo de una forma espectacular, también iba a tener que padecer muchísimo por el nombre de Jesús. ¿De acuerdo? Por eso debemos evitar caer en ese evangelio de bienestar y pensar, no, a nosotros no nos va a pasar nada, ese virus no nos puede hacer nada porque estamos máxima protección, no tenemos que sufrir nunca más. Como somos hijos de Dios, nunca tenemos que sufrir. No, mentira. Nos puede pasar, pero si pasara lo peor de lo peor y nos contagiáramos y nos enfermáramos, porque no necesariamente si tú te contagias también te enfermas, pero si pasara lo peor de lo peor y nos enfermáramos, sabemos que incluso en medio de la enfermedad, y si tenemos que terminar esta vida aquí en este planeta, estaremos con el Señor. ¿Entendéis? Él no nos va a dejar ni aquí ni allí, sino que sabemos a dónde vamos, ¿vale? ¿Será fuerte para la familia todo eso?
pero sabemos que siempre vamos a salir mejor parados de lo que está pasando ahora mismo. Pero no podemos evitar que el Señor también nos expone a padecimientos y sufrimientos. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a volver a Romanos 8, donde lo habíamos dejado. Estuvimos en el versículo 17, ¿no? El 17 era, y hijos también herederos, entonces vamos a ser herederos de Dios, pero solamente si cumplimos el requisito de si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ese es el contexto del que estamos hablando ahora mismo. Y por eso sigue en el versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ahora entendemos por qué está hablando en esa gloria que se manifiesta y tal, por el requisito de padecimiento. Versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Una vez nosotros los hijos de Dios, los que tenemos el Espíritu Santo, vamos a ser manifestados delante de todo el mundo para que todo el mundo vea que somos sus hijos. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. En estos momentos sabemos que toda la creación había gemido ya mucho por la cantidad de contaminación de la atmósfera, de todo lo que nuestro bienestar, queramos o no, nuestro alto nivel de bienestar también tiene una consecuencia en el medio ambiente. ¿Entendéis? Está muy bien que tengamos industria, que la economía va bien, ¿no? Que se puede producir mucho, pero si vemos también a China, allí ya tienen una contaminación catastrófica porque tampoco ponen ninguna medidas y digamos, China ha mejorado muchísimo su estado de bienestar, está en otro nivel. Si vemos unos 20 años atrás, estaban ahí con la bici y todos con la misma ropa puesta, digamos, y viviendo en una pobreza tremenda, pues ahora viven en todo lo contrario, han alcanzado un bienestar tremendo, pero ese nivel de bienestar que estamos viviendo, lamentablemente, daña también profundamente el medio ambiente, ¿vale? Y eso tenemos que reconocer, y realmente todavía más que en aquel tiempo cuando Pablo está escribiendo esto, es casi como algo profético cuando él dice esto, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a librarnos a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, ¿no? Los que somos los primeros que hemos recibido el Espíritu Santo para nuestras vidas. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, ¿no? Es en el cuerpo donde sufrimos. No es tanto el alma, no es tanto el espíritu que sufre aquí en nuestra vida, aquí en ese planeta, sino sobre todo lo que sufre es nuestro cuerpo. Ahí tenemos el dolor físico, ahí tenemos el dolor emocional, ¿vale? Es allí donde realmente encontramos el centro de la aflicción que está, digamos, en nuestro cuerpo. 24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Entonces, claro, si viéramos ya todo lo que se va a dar, también lo bueno, lo glorioso que nos espera como creyentes,
pues entonces ya no teníamos esperanza, ya no sería necesario. 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces, si tenemos que padecer, ese mismo Espíritu Santo es necesario porque es el único medio, el único poder de parte de Dios que realmente nos ayuda en nuestra debilidad, y necesitamos esa ayuda en nuestra debilidad humana por parte del poder del Espíritu Santo. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Vale? Él nos da asistencia porque por el sufrimiento, los padecimientos, podemos llegar a un punto que ya no sabemos ni cómo orar, no sabemos ni cómo pedir. Pero en ese momento, incluso si nosotros ya no sabemos qué decirle más al Señor, ese mismo Espíritu Santo va a interceder por nosotros de una manera, con palabras, con formas que para nosotros de forma humana es imposible. Y termina ese párrafo con el versículo 27, mas el que escudriña los corazones, también es el Espíritu de Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Él sabe cuál es la voluntad y puede interceder con esa misma voluntad, para que esa voluntad de Dios, que siempre es la mejor para nosotros, aunque a veces duela, pero es la mejor, esa siempre para que podemos también, digamos, podemos experimentar esa voluntad de Dios en nuestra vida, para que se haga esa voluntad en nuestra vida. Y sabemos que cuando Jesús también se estaba acercando al final, cuando le iban a coger preso, estamos ahora en la Semana Santa, ¿verdad? Estamos pensando en estos momentos cuando ya la vida de Jesús en esa tierra se iba a acercar cada vez más al fin, y que luego Él iba a volver al Padre. Y estamos celebrando ahora mismo en Semana Santa todo lo que ocurrió en aquel entonces. Pues vamos a ver una cita allí que también es muy conocida, la vais a reconocer enseguida, vamos a ir a Juan 16, el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Jesús se estaba preparando para ser crucificado en la cruz, ¿de acuerdo? Entonces, Él dice aquí a sus discípulos en el versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Sí, lo primero que el Señor quiere, aunque haya padecimientos, aunque haya dificultades, que tengamos esa paz sobrenatural, que va mucho más allá de lo que nosotros pudiéramos alcanzar, imaginar, una paz que sobrepasa nuestra comprensión, nuestro entendimiento humano. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción, ¿vale? En el mundo vamos a tener aflicción, hermanos. Tenemos que hacernos esa idea. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo, dice Jesús. Y nosotros también vamos a vencer el mundo y sabemos que siempre vamos a estar con Él. Entonces, no vamos a dejarnos engañar por el Evangelio de bienestar, sino que vamos a realmente entregarnos completamente a este Jesús, aunque seguirle a Él y ser un discípulo de Él tenga a veces un precio que pagar, que sería que también nosotros como creyentes a veces tenemos que padecer. Pero si padecemos siempre es por algo que el Señor va a utilizar para nuestro bien, para el bien de todos los demás, ¿de acuerdo? Y para que se haga su voluntad en nuestra vida y en este mundo. Hasta aquí hoy.
Os deseo un buen día, os deseo una Semana Santa de mucha bendición y de encuentros con el Señor. Y luego nos vemos en otro momento otra vez aquí en este canal. ¡Hasta luego!